A solo 40 minutos de Lagos de Moreno nos dirigimos a Encarnación de Díaz, mejor conocido como La Chona, un hermoso pueblo donde se encuentra el Museo de Estudios Cristeros, inaugurado en el 2005 y reúne cerca de 120 piezas, 350 documentos históricos y 240 horas de grabación. Sus salas museográficas albergan fotografías de personajes importantes de la época, documentos de inicios de la cristiada, objetos pertenecientes a los protagonistas de dicha guerra y una explicación cronológica sobre los eventos de la cristiada. Un lugar que sin duda te invito a conocer. ¿Encarnación se llama? Encarnación de Díaz, Encarnación Jalisco. de Díaz, Jalisco. Bueno, claro, es que yo por todos lados veo que dice La Chona, Sí, ¿verdad? Ya Casi el corazón de los Altos. Ajá. Porque ser el corazón de los Altos de Jalisco se lo disputan el pueblo de Jalostotitlán, el de Tepa y el de San Miguel el Alto. Pero aquí está, por un ladito, es como la Horta. Ah, muy la bien. La novena Horta, Encarnación de Díaz, Sí. con su tradición Qué de catolicismo bonito. arraigado, para bien de la gente de aquí y para bien de México. ¡Qué hermoso! Oiga, usted es Jesús Aguirre, ¿verdad? Aguirre Yáñez, sí, Aguirre. sí. Yo me lo vine a encontrar aquí en este Museo Cristero, una maravilla porque tienen aquí de todo. Y me estaba empezando usted a contar unas historias que dije, permítame que esto lo quiero grabar, ¿verdad? Que me dijo que usted como católico tiene que conocer y conoce. A ver, cuéntenos de primera mano alguna historia que diga, esta a lo mejor no está en los libros o de alguien que haya conocido. Exactamente lo que voy a platicarles fue un hecho real, que lo traigo en la mente. Sucedió en Teocaltiche. El pueblo de Teocaltiche fue muy azotado, muy pisoteado por el sistema, por el gobierno, principalmente en la época de la persecución. La persecución se da desde los principios de la revolución después de Madero, desde los principios de los revolucionarios. Una vez que eliminaron a Madero, el contenido ideológico de la revolución fue el ateísmo atroz, que los llevó a legislar una constitución en Querétaro, en la que el afán principal fue destruir la fortaleza católica de México a través de decretos despóticos llamados ley. Ahí tenemos el artículo 3, donde prohibían que se mencionara a Dios. En mi pueblo, en Teocaltiche, había una escuela cuya maestra se llamaba Nievitos, que tuve la fortuna de conocer, y una alumna de Nievitos, Antonia Regalado. Y le dije, platíquenos algo de lo que alcanzó a vivir de la persecución. Pues nomás me acuerdo que estaba yo en la escuela, allá por el barrio de San Pedro. Nuestra maestra era Nievitos. Ella vivió allí junto del templo de San José, una señora de aspecto místico en su modo, en su presencia, muy venerable. Dice, y estábamos en la clase cuando llegaron unos policías con un papel escrito, diciéndole que iban a cerrar la escuela. Y le pregunté por qué la cerraban. Pues que porque allí se mencionaba a Dios. Bueno, tenemos como prueba, pues sabemos que hasta los seminarios clausuraron y fueron perseguidos. Sí. Para que no se diera, para que la niñez no creciera escuchando el nombre de Dios. Sí. Bueno, ese fue el artículo 3, luego el artículo 5, donde prohibían a los jóvenes tomar
tomar estado religioso, tomaban prohibida la vocación sacerdotal. Luego el artículo 24, que venía fungiendo y aplicándose con crueldad desde el juarismo. El artículo 24 prohibía al pueblo católico salir a manifestarse en la calle pacíficamente. Una procesión de pueblo católico era reprimida. En 1869, en Villa de Cos, un pueblito que pertenece al municipio de Fresnillo, Zacatecas, fue visitado por el señor obispo, se me olvidó el nombre, el señor obispo de Zacatecas, originario de Lagos de Moreno. Ajá. Y sale el pueblo a recibirlo a la orilla y el gobierno manda un piquete de policías. Hubo disparos, hubo me parece un muerto, una víctima en Villa de Cos, 1869, no recuerdo el mes. Y en 1800 años después, en otro ejemplo de represión, aplicando el artículo 24, en Tomoch, un pueblo al pie de la sierra de Chihuahua, una población tarahumara, fue reprimido con más violencia. Y el jueves santo, el jueves de Semana Santa de 1886, el pueblo de Teocaltiche salía a hacer un vía crucis por los templos, y al llegar al templo de nuestro Padre Jesús, el contingente de pueblo fue reprimido por 30 policías. Sí. Bueno, ese es artículo 24. El 27, el gobierno se adueñaba de los templos. Haga de cuenta, de 100 templos, permitían abiertos un 10, un 12%, pero con tiempo restringido. Sí. Luego de allí pasamos al artículo 130, en donde el gobierno pretendía administrar ellos directamente a los sacerdotes, como administra al profesorado, Sí. pero con una reducción drástica. Sí. En cuanto al artículo 27, el gobierno se adueñó de los templos el 31 de diciembre, no, me equivoqué, el 31 de julio de 1926 tomó posesión de los templos en todo el país el gobierno a través de los presidentes municipales y los ponía en manos de 10 vecinos designados por el presidente. Bueno, previamente el pueblo le mandó a la Cámara de Diputados un promedio de 2 millones de firmas pidiéndole que derogara esas leyes. Sí. Y no hicieron caso. Las firmas se concentraron primero en una casa de don Luis Cuadriello, y de allí las llevaron don Luis Cuadriello. Era un personaje activo en las filas del catolicismo. De allí las llevaron al Congreso, no les hicieron caso. Dicen que ni las abrieron, ¿verdad? Las firmas. No las abrieron. Sí. No. Entonces, todavía el pueblo le pidió 2 audiencias a Plutarco Elías Calles para pedirle moderación, y en la última dicen los historiadores que casi los arrojó de su despacho a puntapiés y les dijo: tienen 2 caminos, escojan el que quieran, o se someten a las leyes o láncense a la sierra. Y el pueblo, cuando había recorrido los caminos civilizados y que se vio frustrado, se vio desesperado y se lanzó al recurso de las armas. Claro. Sí. Sí, Bueno, sí. hay otro capítulo de un hecho en Teocaltiche, no sé si hay tiempo. Cuéntenos, claro. Nomás no sé en qué año de los 3 que fue lo más fuerte de la persecución y de la respuesta del pueblo de México, principalmente en los estados del centro, occidente, había por la calle Porfirio Martín del Campo, del número no me acuerdo,
pero está la segunda casa donde hace esquina con la calle Pedro Gazón. Allí vivía Vicente Reyes, un arriero. Le decían el arenero porque llevaba arena para las casas. Y venía también aquí a Encarnación de Elías a traer algún producto o llevar a Teocaltiche del que venían en el tren. Correcto. Andando aquí se encontró con un militar y lo investigó de dónde era y todo. El militar traía un proyecto en su mente y le dice: llévame a Teocaltiche, nomás no digas que soy sacerdote, cuídame. Pero no era cierto que era sacerdote. Lo llevó y lo hospedó en su misma casa y le dijo: avísale a la gente que aquí hay un sacerdote, que vengan a confesarse. Comenzó a avisarle a la gente y se confesaron muchas personas, hasta que entra una señora que había estado en penitencia desde hacía años por la muerte de su hijo sin confesión. Ella se llamaba Severa, todos le decían Severita Zavala. Entra y la señora ya tenía, suponemos, que estaba purificada espiritualmente, ya tenía grado de santidad. Y al ver al individuo, al falso sacerdote, lo descubre y les dice: Ave María Purísima, no se le arrime nadie, es el enemigo. Esta no es oveja de mi amado. Y sale gritando. Y la gente se alarmó, y los que se habían confesado, 3 más el casero Vicente Reyes, 3, de esos 3, uno se fugó, después lo ahorcaron, y dos de ellos, uno se llamaba, era abogado, se me olvidó ahorita el nombre, el otro se llamaba Chencho Luna, de oficio panadero, y Vicente Reyes. Esos 3 fueron encarcelados. O sea que este tipo era un federal, se hizo pasar por sacerdote para agarrar a todos los católicos. Para descubrir quiénes simpatizaban con el movimiento cristiano. Entonces tomaron preso a Vicente, al casero, al que anduvo avisándole a la gente, lo encarcelaron y lo sacan a la calle, le aplican la ley fuga. Allí en el centro cayó de bruces, traspasado por las balas. ¡Ay, sí. Dios mío! Y quedaban en sus celdas, allí frente a la plaza, donde después, donde está una disco que le llaman La Piquicos. Allí era un mesón, y allí sí. se hospedaba el ejército. Entonces, el licenciado y este señor panadero los tenían encerrados, y la esposa de Chencho Luna iba en las noches a rezar el rosario y le cantaba entre misterio y misterio, y dicen que le decía: Chencho, no te rajes, dichoso tú que vas a morir por el que murió por nosotros. ¡Ay, claro! ¡Qué hermosura! ¡Qué bonita historia! Pues a los 3 días lo sacaron, se lo llevaron por la calle a la orilla, y allá los ahorcaron. Una pariente de Chencho Luna me platicó, dando a entender que no lo tenían amarrado de las manos, y agarró el lazo, aquí así, ya cuando lo iban a jalar, y tuvo el momento de gritar: ¡Viva Cristo Rey! Sí. Y Santa María de Guadalupe, y lo elevaron, lo ahorcaron. Y lo mismo pasó con Marcial se llamaba. Sí. Nomás que ahorita se me olvida el apellido, me tomaron de sorpresa. No se preocupe, Sí, ¿no? Y tiene usted una memoria espectacular.
Yo no me acuerdo de que llegué a Encarnación de Díaz. Y usted es maravilloso hasta las fechas. Qué admirable, qué gusto. Sí. Pues nomás el año no lo sé, Sí, pero sí. los ahorcaron y después los trajeron los cuerpos, los sepultaron junto del templo parroquial. Sí. No, esos cuerpos fueron sacados cuando estaba el señor cura Miguel Domínguez. ¿Cómo se dice? Fueron exhumados y llevaron, pero no valoraron los restos de quien eran, de dos mártires. Los llevaron al huesario del panteón. Sí. Sí. Bueno. Eso es. Wow. Sí. Me sé más, pero Jesús, con eso yo creo. Sé otra historia también muy interesante. Cuéntenosla. ¿Sí? Sí, por favor. Bueno. A ver. Estaba el ejército instalado en Teocaltiche y esto me lo platicó un anciano que murió hace pocos años, de casi 100 años de edad. Él fue testigo ocular y cuento lo que les diga de este acontecimiento, de este capítulo, es por lo que me platicó don Juan Luera y la señorita Eugenia García. Eugenia lo escuchó de su padre, Sí. que eran mis vecinos. Resulta que andaban un grupo de 8 soldados de descanso, de francos, y a lo mejor traían algunos alcoholes en el estómago y pasan frente al templo parroquial, Ajá. donde estaban arriba los centinelas. Sí. ¿Los centinelas del lado cristero o del lado federal? No, del lado federal, su misma gente de Sí, ellos, sí, ok. eran soldados del Sí. ejército federal y soldados los que andaban de francos, pero les hicieron una broma, les gritaron para arriba: ¡Viva Cristo Rey! Hijos de sabe cuánto, así se hablaban entre ellos. Sí. ¡Viva Cristo Rey! Pero lo hicieron como broma, porque andaban, yo creo, medio borrachitos. De burla, claro. Entonces se baja un centinela y va y los denuncia en el cuartel, los toman prisioneros, otro día los sacan a fusilar a un lugar al lado oriente, pasando el río, donde le llaman la Huerta del Nogal. Nosotros hallamos huesos, porque es de nosotros esa propiedad de un hermano mío. Ok. Pues dice Eugenia, me platica que su papá les dijo: yo estaba chico, como de 9 o 10 años, y acostumbraba a ir en las mañanas a presenciar los ejercicios de tiro al blanco de los soldados. Pues me sorprendió, dijo él, que ese día no fue tiro al blanco, fue tiro al moreno. Eran 8 soldados condenados a muerte, los que habían ellos castigado por gritar "Viva Cristo Rey". Wow. Fusilaron allí a 8 soldados por ese motivo. Sí. Y yo le llamo, pudiera decir que un grito en broma, "Viva Cristo Rey", lo pagaron con la muerte, pero yo creo que Diosito se los llevó para el cielo, porque fueron mártires improvisados de última hora. Sí. ¿Cómo? Qué impresión, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas historias tenemos? Cómo un gobierno se declara contra su pueblo simplemente por creer en Dios, por pertenecer a la iglesia que Dios fundó. Sí. Vais a ser perseguidos, nos dicen las Sagradas Escrituras, y vamos, cada palabra se ha ido cumpliendo, ¿verdad? Pero claro, el enemigo anteriormente buscaba cómo atacar de una manera bestial y despiadada al católico, pero ahora que ya tienen armas mucho más sutiles, ¿verdad? Ahora ya, ¿cuántos pues han negado a Dios a partir de la manipulación que existe en redes sociales, Sí. la manipulación que hay en televisión, en radio, en cine, En la escuela, todos, en la la escuela? ausencia de historia, La ausencia de historia, esta historia nos la quitaron, sí, ¿verdad? la modificación. Sí. No sé si le comenté de este otro detalle de Manuel Jiménez. ¿Se lo comenté ya filmando o fue antes? No estoy segura, creo que antes. Se lo comentó. A ver, cuéntame. Manuel Jiménez,
un vecino de Teocaltiche vivía por la calle, ahora la calle Emiliano Zapata, esquina con calle La Alegría, y un hermano de él era sacerdote. Entonces el ejército va a la casa de Manuel y le exige que les entregue a su hermano sacerdote. Y el señor Manuel Jiménez se resiste, dice no se los puede entregar porque no sé dónde está, pero era que no quería entregarlo. Claro. Y estaba en lo más justo y en lo más heroico de su vida, y él sabía que él podía ser fusilado, se negó rotundamente, pues entonces lo toman prisionero y lo matan, lo asesinan. No puede uno decir que lo ajusticiaron, no, lo injusticiaron quitándole la vida a don Manuel. Hay una fotografía donde está su cuerpo tendido y su esposa y sus hijos y hermanas. Yo tengo esa foto de don Manuel Jiménez. Por no entregar a su hermano, el gobierno lo fusiló, lo mató. Qué terrible. Sí. Hay muchos detalles, muchas historias ocultas que a veces se guardan en la memoria de los familiares, pero este pasaje de la historia de México, este movimiento de la cristiada, dice Jan Meyer que no tiene comparación en el mundo. Es el único que peleó una causa justa, el único que aglutinó, que se fortaleció sus filas con personas de todos los niveles sociales. Eso se comprueba hasta en las fotografías. Sí. De todos los niveles sociales respondieron a defender la fe, que se vio atacada terriblemente por un sistema despótico de gobierno. Dice Santo Tomás de Aquino que una ley, para que sea ley, tiene que tener como fin, como objetivo, garantizar la paz, la libertad, el bienestar del pueblo. Cuando esa ley es completamente contraria a esos valores, a esos principios, no puede ser ley. Es un decreto déspota, emitido por gobiernos déspotas que renuncian al quehacer connatural de la institución llamada gobierno, para convertirse en los enemigos de su propia nación. Correcto, totalmente. Sí. Y justamente estábamos platicando hace un momentito, ¿no? De cómo está la cristiada actualmente, porque no se acabó la persecución, eso queda claro, ¿verdad? Hubo después de la cristiada otra guerra que también silenciosa, en la cual, pues, clérigos traicionaron al movimiento cristero que iba ganando, derrotando al gobierno, lo traicionan, bajan armas y asesinan a todos. Casi a todos. Pero, bueno, se dieron cuenta que esa estrategia no funcionó porque hizo que se levantaran muchos, que despertaran, que se hicieran tantos semilleros de santos, ¿verdad? Y sabemos que la persecución, bueno, no se terminó, cambiaron simplemente las estrategias, cada vez más personas están negando a Dios, negando su fe, pues porque la manipulación que existe mediante redes, medios, cine, televisión, nos contaba usted de todos los artículos que se modificaron, ¿verdad? Entonces, tenemos toda esta información y creo que nos tenemos que documentar, y los católicos que aún estamos cercanos a nuestra fe y a Dios, ahora más que nunca, defender la Sagrada Eucaristía, ¿verdad? Porque es un paso para que se cumpla la escritura de Daniel, donde se va a suprimir el sacrificio perpetuo, y el primer paso es la comunión en la mano, que es una cosa terrible, un sacrilegio terrible. Y usted me contó un testimonio de un cristero de esta época. ¿Me lo puede contar de nuevo? Sí, le decía que omito el nombre, pero es de esta época, es mi amigo. Fue a comprar libros a Aguascalientes, pero fue primero a recibir la Santa Comunión. Él la recibe de rodillas, yo también sigo su ejemplo e invito a otras personas. Total, fue a recibirla de rodillas y en la lengua, y se la negaron. Y salió él
pues muy desairado, muy, diríamos, conmovido y enojado, con justa razón. Y entra a la librería San Pablo y les dice: yo comprando libros para evangelizar, para hacer mi apostolado, porque eso hace. Sí. Suelta el dinero con mucho gusto comprando libros y reparte libros interesantes. Como Nuestra Señora de todos los pueblos, como unos libros de las apariciones de Jesucristo en África, Sí. que se llama Devocionario a la Preciosísima Sangre de Jesucristo. El otro, El Valor del Rosario, por mencionarles algunos. Y les dice: yo haciéndome apostolado, pero negándome a mí la comunión, le estoy comprando el libro que se llama La Santa Comunión de Rodillas, pero me la niegan y yo compro el libro para hacer apostolado. Y después de ese detalle que pasó, recomendé a unas personas que compraran ese libro, La Santa Comunión de Rodillas, donde está el Papa Emérito Benedicto XVI, dándole la Sagrada Comunión a Juan Pablo II. Él está de rodillas, pero ya el libro ya no está, o se agotó en la venta y lo van a surtir, o fue a propósito que lo retiraron. Sí. Sí. Yo he estado pidiendo a los sacerdotes que se retome, allá en mi pueblo, en Teocaltiche, se retome el comulgatorio para recibir la Sagrada Comunión de rodillas. No hay satisfacción mayor que arrodillarse delante de Él. Sí. No hay satisfacción. Y lo dicen las Escrituras, es la palabra de Dios. Sí, ante Él toda rodilla, sí, ¿verdad? sí. ¿Cuál era el versículo? Él, Ante mí toda rodilla se doblará. lo dice Daniel. Sí. Ante mí toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en los abismos. Y San Pablo lo retoma, dice: ante el nombre de Jesús toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Correcto. Sí. Entonces, a las personas que vean esta grabación, yo las invito con mucho respeto y con toda mi énfasis, diríamos, de intención, a que hagan la cadena de invitar a que recibamos de rodillas la Sagrada Comunión. Y quiero comentarles también, hay un tema que no se tocó, que es delicado, a ver si no nos multan, a ver, sí. La escuela en México está diseñada para olvidar la verdadera historia y para retirar a la niñez de la creencia en Dios. A Jalisco se le está atacando fuertemente por ese lado. Les voy a dar un dato. El 20 de julio de 1934, en la piadosa capital de Jalisco, en Guadalajara, Plutarco Elías Calles decretó que dijo: la revolución debe pasar a la etapa psicológica. Debemos entrar y apoderarnos de las conciencias de la niñez, Wow. de las conciencias de la juventud, porque pertenecen al Estado y a la revolución. Y termina ese párrafo diciendo: porque la revolución debe combatir los prejuicios. Y por prejuicio ellos entendían la creencia del niño en Dios. Sí. Y hubo situaciones muy graves que lo voy a decir porque fueron ciertas. Ese decreto lo aplicó Lázaro Cárdenas, porque Cárdenas, al entrar al poder en 1935, expulsó a Calles debido a que a Calles tenían que rendirle honores, como a Fidel Castro en Cuba, y lo expulsó para Estados Unidos, pero Cárdenas aplicó ese decreto de Calles. Pero voy más allá, como les dijera, con la mesura que corresponde a este tema.
Calles decretó que en quinto y sexto año de primaria, por 1934, se hiciera el acto sexual dirigido y exigido por el profesor. Entonces, los padres de familia se irritaron con justísima razón y protestaron en la vía pública fuerte y le cortaron la oreja izquierda a todos los profesores normalistas que tuvieron la osadía maldita de hacer eso, porque lo que Calles y Cárdenas pretendían era destruir la fortaleza católica cuyo núcleo fundamental. Sí. ¿Planeaba qué, perdón? Planeaban destruir la fortaleza católica atacando el núcleo fundamental de la sociedad, que es la niñez. La familia, sí. Con ese famoso, le llamaron educación sexual. Calles destituyó, no Calles, él lo decretó, pero lo aplicó Cárdenas. Cárdenas destituyó al ministro de Instrucción Pública, a Narciso Bassols. La estrategia de contentar al pueblo, destituye o quito del cargo a un segundón. Sí, pero Cárdenas aplicó ese programa. Y yo tengo la fotografía de Cárdenas retratado como evidencia cierta, real, retratado con sus profesores desorejados del lado izquierdo. Y borraron un video en blanco y negro que había del sexenio de Cárdenas, ya lo borraron. Yo creo que porque lo comenté en presencia de algún masoncete y borraron ese dato tan importante. Wow. Donde aparecía una fotografía como de 20 profesores así formados para la foto, todos con el parche aquí. Ya ese video en blanco y negro no está, hay puros videos nuevos. Pero yo guardo esa fotografía de Cárdenas donde están sus profesores desorejados. ¡Wow! Sí. Y para 1990 retomaron el tema de pervertir a los niños hablándoles de sexo. Ese es un tema de orden moral, no le corresponde al gobierno, sino al padre y a la madre. Pero ahora ya los padres no se enojaron, están permitiendo que desde tercero de primaria les hablen de sexo. Sí. No les enseñan historia, no los enseñan a pensar, porque el chamaco, cálenle, si digo mentiras, a que les escriba una frase, un pensamiento, un muchacho de secundaria, y verán en qué apuro lo ponen, sí. Porque le han impedido el desarrollo intelectual a través de un plan mañoso de enseñanza. Es correcto. Y nos han invadido aquí a los altos a todo Jalisco, profesorado de Nayarit, cuyo perfil psicológico es el adecuado que necesita el gobierno para detener el avance, el desarrollo intelectual del pueblo alteño y del pueblo de Jalisco. Para atacar todavía más, formaron por influencia del gobierno la secta Luz del Mundo en Guadalajara, sí. Con todos los recursos públicos, que no lo puedo comprobar, no tengo los documentos, pero ahí están los hechos. Sí. Es todo, muchísimas gracias. ¿Y cómo podemos ver claramente que ese plan masónico desde aquellos años era entrar y dominar la libertad de conciencia? Entrar en las conciencias de cada persona para dominarlas, para esclavizarlas. Entonces, si lo retomamos a la época de ahora, ya se han metido de una manera tremenda, ya no solamente muchas personas están negando a Dios, sino que las familias están siendo destruidas, como lo tenemos en las profecías, sagradas escrituras, e incluso nuestra Santísima Virgen María en sus diversas apariciones dijo: el último ataque del demonio será en contra de la familia. Y este plan perverso, que cada vez lo vemos más, familias destrozadas, niños de 2 años, 3 años con un iPad, que pueden ver cualquier cantidad de pornografía. Sí, o sea,
yéndose a la perdición cada vez más, y ya lo ven como que, es que eres una mocha o eres una no sé qué, y dices, no, a ver, perdón, ya sabe uno la perdición a la que te lleva eso. ¿Por qué no se debe de hacer? Porque te destruye espiritual y moralmente. Entonces, es tremendo, esa parte no la había yo leído, qué maravilloso que nos la comparte. Sí, porque... disculpa que me dígame. Aquí en México recibieron esa consigna de una organización mundial que ya mencionamos, pero venía de Francia en 1762, según un personaje muy conocedor de la historia, que murió en 1912, da los datos, toma frases de los boletines de la masonería, y en 1762 se formó el monopolio educativo anticristiano en Francia. Y hay una frase tomada de un boletín masón del 1808, 1806 por ahí, donde dice: dejando las escuelas, porque las escuelas fueron edificadas, hago la aclaración, desde las universidades y escuelas de todos los oficios, obra de la Iglesia Católica, hasta la Sorbona, la universidad de Francia más antigua, es obra de un gran católico, de don Roberto Sorbón, un señor acaudalado que dedicó sus recursos para fundar una gran escuela. Por eso se llama la Sorbona, en honor al recuerdo de don Roberto Sorbón. Así es. Bueno, pues se establece ese plan de arrebatar la escuela, sacar a la Iglesia Católica de la formación cristiana que nos daba en los colegios, en las universidades. Sí. Y dice, dejando las escuelas, porque teniendo nosotros a la niñez y la juventud, haremos que las cosas de la religión católica sean olvidadas y pasen al pudridero. Literalmente dice, pasen al hacinadero, al pudridero. Y desde entonces ha operado eso en nuestro país, a sabiendas de que en otros países a nivel mundial está esta organización anticristiana. Claro, sí. Y cada vez con más poder, ¿verdad? Y también ahí se cumple la Escritura, que Dios le dará poder un pequeño tiempo al demonio. Entonces, justamente este reinado es una prueba en la que estamos pasando, y que quizá nos toque ver la parucía, quizá nos toque ver la segunda venida de Jesucristo, no sabemos, pero mientras tanto tenemos que mantenernos fieles a Él y fieles a su palabra, porque nos la deja en las Escrituras, ¿verdad? Oye, posiblemente más que darle poder, lo deja en libertad. Para seducir, y va a seducir incluso a muchos de los elegidos. Por eso es importante que nosotros sigamos a pastores bien seguidores a Jesucristo, evangelicemos lo más posible, regresemos a los catecismos más antiguos que puedan encontrar. O sea, busquen lo más antiguo posible, porque lamentablemente también se han metido muchas ideologías que no son de la sana doctrina, que no son de Dios. Judas ya se infiltró en todos lados. Hay Judas, pues él nos dejó en la Escritura, de cada 12 personas hay un Judas, ¿verdad? Y si esos Judas ya los pusieron en el poder, pues ¿qué va a pasar? Pues que se va a cumplir la Escritura. Entonces, mantenernos firmes. ¿Me permite un comentario de un discurso de Emilio Portes Gil? Claro, por favor. Pronunciado ante la crema innata, según el cronista de la masonería mexicana, el 27 de julio de 1929 en Palacio Nacional. Y les dice, él como presidente interino en ese momento, les dice, queridos hermanos, desde hace varias décadas, la masonería y el Estado en México son una misma cosa. Y luego, la lucha no se inicia, la lucha no la inició Calles, les dice. La lucha lleva 20 siglos, la lucha es eterna, les dice. No más falta que dijera,
contra Cristo y su iglesia, pero esa era la lucha contra Cristo y su iglesia. Por consiguiente, retoma la palabra, sigamos firmes en nuestros puestos. ¿Sí? Por eso se dio después lo de destruir, lo de pervertir a la familia con el decreto de Calles, aplicándola a Lázaro Cárdenas. Así es. Todo. Y siempre vamos a ser perseguidos, así que bueno, en esta prueba que tenemos de vida, porque es una prueba donde vamos a ganar la vida eterna, nos enseñó Jesucristo y toda la palabra de Dios que tenemos a resistir con amor, con fe, con esperanza, con toda esta caridad que debemos de tener a través de Él, pero también de defensa, porque nos dejó en todas las virtudes esta fortaleza con la cual debemos de permanecer hasta el último día de nuestras vidas. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias, Esto fue Jesús. Providencial. Así es, Jesús. Dios te bendiga, nuestra Santísima Virgen te ampare, igualmente a todos los que nos ven. No se olviden de compartir esta semilla de caridad, fe y esperanza para que llegue a tierra fértil, ¿verdad? Sí. Que bajen del internet capítulos del libro El yugo liberal en México. El yugo liberal, mira, ahí está, clarísimo, ¿verdad? Porque la verdad os hará libres. Gracias.